Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe, perdidos como motas de polvo en el mundo, recibiendo el roce con la materia del mundo, el mundanal ruido del día a día, de todo lo material. A veces nos perdemos en nuestra oscuridad y no vemos la luz que todos tenemos si abrimos la membrana espiritual para que el Espíritu Santo inunde nuestro ser, llene nuestra conciencia y nos defina como seres creados a imagen y semejanza de Dios Padre, a imagen y semejanza de su voluntad, de su inteligencia, de su libertad. Es en ese momento cuando recibimos al Espíritu Santo y nuestra fe se renueva y nuestra esperanza se llena y nuestro ser se ilumina con esta luz divina de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a rezar para pedir al Espíritu Santo de Dios que no nos deje caer, que no nos deje perdernos en nuestra oscuridad, que no nos deje morir espiritualmente, que no nos deje quedarnos vacíos, sin fe. Vamos a leer esta bellísima oración por la fe del Papa Pablo VI, que fue pronunciada en la audiencia general del 30 de octubre de 1968. Señor, yo creo, yo quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi opción, que acepte las renuncias y los riesgos que comporta y que exprese el culmen decisivo de mi personalidad. Creo en ti, Señor. Señor, haz que mi fe sea cierta por una congruencia exterior de pruebas y por un testimonio interior del Espíritu Santo, cierta por su luz confortadora, por su conclusión pacificadora, por su connaturalidad sosegante. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los múltiples problemas que llena nuestra vida crepuscular, que no tema las adversidades de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se robustezca en la prueba íntima
de tu verdad, se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua, superando las dificultades dialécticas y espirituales entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal. Señor, haz que mi fe sea gozosa y de paz y alegría a mi espíritu, y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres, de manera que irradie en el coloquio sagrado y profano la bienaventuranza original de su afortunada posesión. Señor, haz que mi fe sea activa y dé a la caridad las razones de su expansión moral, de modo que sea verdadera amistad contigo y sea tuya en las obras, en los sufrimientos, en la espera de la revelación final, que sea una continua búsqueda, un testimonio continuo, una continua esperanza. Señor, haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo y no tenga otra garantía mejor que la docilidad a la autoridad del magisterio de la Santa Madre Iglesia. Amén. Vamos a pedir, hermanos, hermanas en la fe, por todos los hermanos que se vaciaron, que se perdieron en su oscuridad, a los que ya no les llega la luz divina de la fe en el Espíritu Santo, en Dios Padre y en la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por todos los hermanos y hermanas que sufren enfermedad, para que no pierdan la esperanza y su fe aumente día a día según vaya acercándose el final material, para dar el paso al mundo espiritual, al reino de los cielos, de la mano de la Virgen María, de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y de todos los santos y seres que amamos, que ya no están con nosotros. Vamos a pedir por todos nosotros para que nuestro Señor Jesucristo nos envíe el Espíritu Santo, llenándonos de fe día a día, recorriendo este camino material, con toda humildad, con toda claridad en la visión del camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y que el roce del mundo material no nos haga perdernos en nuestra oscuridad, perdernos en lo material, perder la fe y caernos y no levantarnos, para seguir perseverando cada día en el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en guerra contra el mal, en guerra contra nosotros mismos y nuestra oscuridad, y en guerra contra Satanás y sus argucias para apartarnos del camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para arrodillarnos solo ante la cruz de nuestro Señor Jesucristo y no caer nunca en las acechanzas
de este ser demoníaco que fue expulsado del reino de los cielos. Que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunc quam dragon sit mi dux. Amén.